Esto no es un plano secuencia. Esto tampoco. Y te preguntarás, ¿qué es entonces un plano secuencia? ¿Me han estado engañando toda mi vida? Pues sí, porque el cine se enseña mal en internet, claro. Recuerdo que en la escuela de cine un profesor me explicó que el plano secuencia era uno que por sí mismo resolvía una secuencia. Y claro, para mí tenía todo el sentido. Plano, secuencia, plano secuencia, plano, unidad mínima que capta la acción, y secuencia, unidad que se compone de escenas dentro de un espacio con continuidad sin alteraciones temporales. Por lo tanto, una sola secuencia dentro de un solo plano. La terminología se explica sola. Lo que ocurrió es que al salir de la escuela y leyendo a críticos y otras personalidades que hablan del medio, me vi expuesto a una definición errónea del término. Y entonces, confuso y lleno de ira, me desplacé hasta el artículo en Wikipedia que definía el plano secuencia. Y para mi sorpresa, me encontré con la misma definición que, socialmente, ha calado. Un plano secuencia es en el cine y la televisión una técnica de planificación de rodaje que consiste en la realización de una toma sin cortes durante un tiempo bastante dilatado. Esa es la definición, no es coña. Fue entonces cuando me sentí engañado por mi profesor y empecé a denominar a plano secuencia a todo aquello que fuera un plano largo con mucho movimiento. Craso error. Unos años después, leyendo a André Bazin, en uno de sus manifiestos estéticos, explicaba exactamente la definición de plano secuencia como lo había hecho mi profesor. Fue de hecho este crítico de cine, que fundó la prestigiosa revista Cahiers de Cinéma, quien popularizó el término plan sequence, no sé cómo se pronuncia, pero eso, plano secuencia, a partir del trabajo de Orson Welles en Set de Mal. Precisamente esta película contiene uno de los primeros planos secuencia más reconocidos de la historia del cine, solo que una corriente de académicos estadounidenses empezó a denominar long take a planos que por sí solos no resolvían nada, pero eran muy dilatados, y en la traducción a español acabó denominándose plano secuencia a un plano que es muy largo, y fin. Por eso este plano de la Batalla de los Bastardos no es un plano secuencia, porque hay como 200 planos más en el resto de la secuencia. Es un simple plano seguimiento que dura 1 minuto. Y este de True Detective tampoco lo es, porque antes de que se dé ese plano espectacular de 5 minutos, hay varios cortes en la secuencia con otros planos diferentes, por lo que este plano simplemente es una toma larga con seguimiento en algunas partes. ¿Que por qué hago esta introducción? Pues primero para animar a Wikipedia en español a corregir su pobre definición, cosa que ya se ha hecho después de mi queja el otro día en Twitter, y segundo para explicar lo que es el plano multisecuencial. ¡Qué nombre más guapo! ¿Sabéis cuándo salió 1917? Que todo el mundo volvió a maravillarse porque era una película rodada enteramente en plano secuencia. Evidentemente la película no se rodó en una sola toma, eso habría sido imposible. En cambio, lo que se llevó a cabo fue una ordenación de varios planos secuencia, con cortes ocultos, algunos menos evidentes que otros, para generar la ilusión de que estaba todo rodado en un único plano secuencia. A esto comúnmente se le llama falso plano secuencia, donde se ocultan los cortes de la cámara para acabar dando ese dinamismo a la película, haciendo creer al público que todo está pasando en tiempo real. El tema es que si nos acogemos a la definición de plano secuencia, 1917, aunque estuviera grabada enteramente así, no lo es. Es decir, esta película no sería enteramente un plano secuencia, ya que dentro de la misma ocurren secuencias diferentes, como el corte abrupto a mitad de la película o este tipo de movimientos, que en sí mismos señalan el final de una secuencia para meterse de lleno en otra. Entonces ahí me surgió la duda. ¿Qué pasaría si en una película hay un plano que aglutine por sí solo varias secuencias en distintos espacios de tiempo? Ya no sería un plano secuencia, ¿verdad? ¿Cómo lo llamaríamos? Aquí entra el término que humildemente he acuñado para denominar a este tipo de planos de ahora en adelante: plano multisecuencial. Por ejemplo, tenemos un plano que se ha manoseado hasta el hartazgo, y es uno de Kidding, una serie de televisión creada por Dave Holstein que, de la mano de algunos directores entre los que destaca Michel Gondry, elabora una comedia dramática demoledora. En el tercer episodio de esta serie, Jake Schreier planifica una secuencia de forma magistral en la que simula el paso del tiempo a través de un solo plano, mostrando la transformación de uno de los personajes. Como podemos ver en el detrás de las cámaras, el equipo técnico va generando una ambientación diferente según el plano se sigue filmando, haciendo que el personaje
también se cambie la ropa, alterando la escenografía, la dirección de arte, la iluminación, etc. Aquí se nos está mostrando el paso del tiempo en una sola toma. Esto no es un plano secuencia, es un plano multisecuencial, porque estamos viendo varias secuencias en un solo plano. El espacio es el mismo, sí, pero el tiempo no, ya que estamos en diferentes estadios de su vida. Al alterar el tiempo ya no es una sola secuencia, sino varias. Este plano necesita un nuevo nombre y yo os lo ofrezco, multisecuencial. Pero realmente no venía a hablar de Kidding ni de 1917. Madre mía, qué introducción más larga me ha quedado. Ni siquiera del plano secuencia, aunque ya lleve un buen rato enfrascado en el asunto. He venido para hablar de la película que mejor asienta el concepto plano multisecuencial y que, hasta ahora, con sus elegantes cortes, consigue hacernos creer que en efecto está toda rodada en un gran multisecuencial. Hoy vengo a hablar de mi película favorita de Alejandro Iñárritu, La inesperada virtud de la ignorancia o un despliegue artístico simplemente excelso, Birdman. La película arranca con un poema de Raymond Carver, Late Fragment, el último en la carrera del famoso poeta que escribió agonizando de cáncer. Con un aspecto formal sencillo, simplemente asume que lo más importante que logró en su vida fue reconocerse como alguien amado. El poema de Carver es intenso y bello en su contexto, pero en el inicio de esta película es satírico, incluso cargado de cierto aroma ácido. A continuación vemos un meteorito en medio del crepúsculo que parece, en su entrada a la atmósfera, decidido a destrozarlo todo. La música que escuchamos está dominada por una batería intensísima que en un ritmo que parece improvisado nos introduce en una atmósfera caótica y agresiva. Y de repente... plano general de la habitación de nuestro protagonista. Regan, de espaldas y frente a una ventana, parece estar flotando mientras medita en una especie de rito ancestral, en silencio. Y de fondo podemos escuchar el sonido ambiente de las calles y el predecible sonido de las manijas de un reloj. Todo está calmado, tranquilo. Es como si de repente se hubiera apagado ese caos que desataba el título de la película. Pero de repente emerge una voz. How did we end up here? Y con ella llega el movimiento, y con el movimiento, la discordia. El plano se acerca aún más a su nuca, como si la voz fuera una persona que se encuentra tras él, susurrándole detrás de la cabeza. Suena una llamada de Skype, este sujeto se acerca, habla con su hija en una conversación sumamente estresante, y al apagar el ordenador vuelve la batería, y con la batería una llamada de trabajo por el walkie. En cuestión de segundos, Iñárritu ha establecido lo que va a definir esta película, el estrés. El meteorito en el ocaso es la vida de Regan, un lugar triste y sumido en el ruido, a punto de ser devastado, y aunque intente distraerse y evadirse de esa realidad, su conciencia le acecha, su hija le estresa, el trabajo lo machaca, la batería lo ensordece y la cámara lo encierra. Iñárritu rueda toda esta película en un falso plano multisecuencial porque quiere transmitir al espectador la sensación que tiene Regan de la vida, un enorme compendio de nervios que no le da descanso un solo segundo. Hay un montón de segmentos en pasillos, empleando una composición geométrica que marca su importancia en la profundidad del horizonte. En esta introducción hay algunos detalles en los que Iñárritu decide centrarse, precisamente en Regan como eje neurálgico. Al principio es bastante evidente, pero luego, incluso cuando la cámara se aleja de él y parece pivotar sobre sus compañeros en la obra, de repente vemos que el movimiento solo era un ostentoso despliegue para revelar a Regan ya sentado en la mesa. Hay poquísimos planos estáticos en la película y muchos pensaríamos que se debe fundamentalmente a la forma en la que está rodada, pero realmente, aunque todo parezca una larga toma, esta podría detenerse en momentos que la acción se mantenga inmóvil, como ocurre en el ensayo del principio. En cambio, esta no para de pivotar. Es una riada en constante movimiento, y ese histrionismo técnico es lo que consigue, con una facilidad pasmosa, ubicarnos en cómo Regan percibe al mundo. La cámara se detiene en momentos en los que se quiere transmitir intimidad, como en los primeros planos que enmarcan la pasión, el erotismo o la verdad, en momentos en los que ese estrés y locura caótica, falsa y mastodóntica que es el show business se olvidan para caer en la sinfonía de las emociones humanas. Pero esto no es algo habitual en la película, las discusiones en cambio sí, y para Iñárritu estas son como una obra de teatro. El director
está contando en la superficie la fragua de una obra de teatro y subtextualmente la tragedia en la vida de Regan. Metanarrativamente, es decir, más allá de la narrativa que vemos a simple vista, Iñárritu está planificando la película como la obra de teatro de la propia obra de teatro. Prácticamente todos los intercambios entre personajes son soliloquios y monólogos que exponen sus miedos, sus inseguridades y defectos, sus debilidades, narcisismo y falta de propósito. Como en un partido de tenis das la bola y la recibes, en un constante pulso por ver quién gana el punto. Aquí es lo mismo, pero no hay puntuación. Es un constante partido de tenis sin red, en el que cada personaje hace el tiro más potente que puede sin intención ni preparación para recibir la pelota de vuelta. Esto convierte a Birdman en una obra esencialmente dialogada, y es curioso cómo una película que vive tanto de sus peculiaridades técnicas se vea tan dominada por los diálogos. O al menos eso es lo que parece, ¿no? Los poderes de Regan son la licencia artística y fantasiosa que se toma Iñárritu para convertir lo que sería una película bastante plana en lo simbólico en una obra artística completísima. Es curioso como muchas personas no han entendido del todo la crítica que hace Birdman a la clase artística. No es una ferviente crítica al cine comercial o de superhéroes, al contrario, es un ataque indiscriminado a todos los estratos del mundillo audiovisual. El protagonista es Regan y si bien tiene algunos comentarios mordaces hacia el cine comercial, la película lo enmarca como un personaje triste, fracasado y frustrado con todo lo que ha emprendido. No para de sentirse abrumado por esa voz en su cabeza que le recuerda tiempos mejores en los que era la superestrella, antes de emprender en Broadway un intento desesperado por revitalizar su carrera. ¿Y cómo representa esto Iñárritu? ¿Cómo podemos visualmente intuir todo este conflicto interno? Con sus superpoderes. La primera escena lo muestra flotando y a pesar del realismo crudo en el que nos introduce Iñárritu poco después, no tarda demasiado en volver a mostrar al espectador que este personaje tiene poderes, cuando supuestamente hace caer el foco sobre su compañero para buscar un reemplazo, porque no tiene el suficiente valor ni recursos para intercambiarlo. A partir de ahí, las secuencias en las que vemos las muestras de poder de Regan son habituales, pero a mitad de la película, en el mítico midpoint del segundo acto, donde se nos muestra al protagonista tocar fondo, podemos ver que en realidad este tío no tiene poderes. Es una cuestión estética que Iñárritu emplea para mostrarnos su ego, un ego que no se despega de su alter, que es Birdman, el personaje que protagonizaba una película de superhéroes de los 90, claramente una parodia del propio Batman que interpretó mismamente el actor que protagoniza esta película, Michael Keaton. Otra referencia a la metanarrativa en la que Iñárritu se esforzó para articular esta película. Precisamente en la escena que menciono podemos ver que está destruyendo cosas telepáticamente, pero en cuanto entra su compañero en realidad se ve completamente ridiculizado, levantando papeles y todo tipo de materiales que hay en la habitación. Me encanta cómo Iñárritu dirige toda esta escena, porque comienza desde la pelea con Mike, mientras este vuelve a su camerino a través del pasillo, con una batería que crece en un ritmo de redoble, pero a pesar de llegar a su clímax, la batería sigue, mientras la cámara se mantiene fija en Regan, enfatizando la rabia del personaje, que no consigue calmarse ni aunque se desahogue físicamente. De hecho, cuando la batería desaparece, la voz de su alter ego emerge nuevamente, y ahí Regan explota del todo. El ruido que le provoca estrés puede irse, pero el recuerdo de su éxito pasado y su fracasado presente sale a flote. No tiene ni un solo segundo de descanso. En medio de este quiebre emocional, Iñárritu nos hace partícipes de la locura de Regan, haciendo que la cámara se desplace de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, como si con este movimiento quisiera mostrar el pulso del protagonista con su alter ego. Y nosotros estamos en primera plana viendo cómo todo se derrumba. Los objetos vuelan, pero somos cómplices de esta fantasía. Estamos completamente sumergidos en las figuraciones megalómanas de Regan, hasta que este estampa el cuadro, precisamente la alegoría de ese alter ego que no para de acecharle. Y por primera vez en todo este gran plano multisecuencial, desde la pelea hasta el pequeño cuarto de Regan, la cámara se detiene en la pared y no vuelve con Regan, sino que adelanta un movimiento que cambiará la escena, la entrada de su compañero Jake. Y con este sencillo movimiento, Iñárritu deshace la fantasía, nos echa de este lugar contaminado y nos pone en la perspectiva de Jake, desde su eje, que bueno, observa cómo Regan está destrozándolo todo como un energúmeno. Y no es solo un momento, el director deja durante un rato que tanto Jake como el público nos regodeemos en su desgracia. Y aquí se acabó la ambigüedad. Los poderes de Regan no existen, son una expresión maníaca y visual de su ego, ese que sigue herido desde que no se siente querido, desde que no se siente admirado. Es una forma de escapismo a una realidad que siente cómo le ha derrotado, y eso se ve representado a la perfección en los momentos previos a la obra, cuando este charla con la crítica de teatro que intentará aniquilar su obra. La conversación empieza con Regan moviendo la acción, la cámara le hace
hace un seguimiento hasta la barra, donde se detiene a charlar con Tabitha, y el intercambio parece resultar como todos los demás. Empezamos con un plano conjunto y luego nos centramos en primer plano en uno y en el otro. Lo diferente aquí es que Iñárritu le da un primerísimo primer plano a Tabitha en su monólogo, y en la furiosa respuesta de Regan no nos despegamos de la figura de Tabitha, que sigue residualmente en el plano. Incluso volvemos a tener esos pulsos de dentro hacia afuera, muy inestables. Mientras una hace una exposición segura y mordaz, el otro solo balbucea, y a pesar de tener razón, son sus formas, inseguridades y rabia incontrolable lo que acaba por dejarlo en mal lugar. Empleando la masa visual dentro del plano, Iñárritu ha conferido más poder en escena a la crítica, quien no ha necesitado alardes ni grandes movimientos gestuales para ganar la contienda a un Regan que se muestra débil y herido. Me encanta porque la conversación nos deja una reflexión clara. Los críticos son expertos en etiquetarlo todo sin entrar a hablar de técnica o justificar sus adjetivos. Sí, pero Regan es una celebridad que ha invertido una cantidad de dinero ridícula en hacer una obra para Broadway en un desesperado intento de realzar su carrera. Ambos son insectos dentro del panorama audiovisual neoyorquino, pero la crítica acepta su posición. Es más, ni se lo discute a Regan. Ella ha aceptado lo que es, una crítica odiosa. Por eso la cámara le da uno de los planos más sinceros y transparentes de la película. En cambio, a Regan le da vacío y una perspectiva subjetiva residual, precisamente reforzando la idea de que desde fuera se ve ridículo, intentando autoengañarse. En este momento, ya uno de los más bajos de su carrera, y después de emborracharse como un cosaco, vuelve Bergman, de nuevo acechando a Regan. Y ahora no es solo una voz, es el personaje, flotando físicamente en su espalda. Y su ego, ya completamente roto, abraza la fantasía de volver a ser Bergman. Empieza a volar por Nueva York, en una muestra más de cómo está aceptando esa parte que despreciaba. Quería demostrarse a sí mismo que era un artista de verdad, pero lo único que quiso en toda su vida era ser amado. Efectivamente, la cita del principio de la película. Y eso era lo que tenía cuando era Bergman. Toda esta secuencia está filmada de forma preciosa y remata con él llegando al teatro, y la música deteniéndose en seco, mostrando al taxista, que le ha llevado mientras flipaba, cabreado porque se ha ido sin pagar. Que por cierto, en todo este segmento hay dos planos multisecuenciales. El primero en el momento que Regan cae de noche alcoholizado sobre unas escaleras, mientras la cámara asciende y muestra cómo la noche se convierte en día, haciendo una elipsis y mostrando a Regan sobre una bolsa de basura. Aquí hay dos secuencias, Regan dejándose caer sobre las escaleras mientras se emborracha y él despertándose por la mañana con una resaca del 15. Y estas dos secuencias se han unido con dos movimientos de cámara. El segundo de estos planos que esqueletizan la secuencia es el que de nuevo muestra una elipsis en la entrada del teatro, en un plano fijo, pasando del día a la noche, mientras los peatones se mueven por la calle. Y sí, me había olvidado de lo del plano multisecuencial después de toda aquella intro. Estos son solo dos ejemplos y la película está repleta de ellos, así que os voy a decir mi favorito. En medio de un rito de apareamiento posmoderno entre Sam y Mike, la cámara parece seguirles desde la azotea hasta la tramoya sobre el escenario. En este plano hay varios cortes que consiguen camuflarse gracias a la poca iluminación que hay en los pasillos, pero el que me encanta y enamora es este. Mientras ambos se besan, en la intimidad que les confiere el lugar y la propia cámara, esta asciende para mostrar cómo, muchas horas después, se está representando la obra. Con un movimiento elegantísimo y prodigioso, nos hemos saltado unas cuantas horas de acción y ya estamos dentro de la representación de la propia pieza. Hay muchísimos falsos planos multisecuenciales durante la obra que se pueden intuir, y otros muchos que son muy claros gracias a los cortes o materiales que aparecen delante de la cámara, o incluso gracias a ligeras atenuaciones. Este, aún a día de hoy, no sé cómo se ejecutó. Quiero pensar que el tipo que está besando a Emma Stone es un doble de luces que aparece después de que la cámara haga este movimiento, pasando a otro plano, o que hay un corte en esta ligera extensión, pero sea lo que sea, se ve muy auténtico. Parece que de verdad la cámara ha hecho el movimiento y Edward Norton ha pasado de estar arriba a abajo en cuestión de segundos, lo que parecería un plano multisecuencial. Incluso aunque no fuera el propio Edward Norton, este sería un plano multisecuencial, por el propio movimiento. Igualmente, sea artificio o no, es un plano espectacular, que la primera vez que vi me pareció elegante, solemne y de una calidad estética soberbia. Y bueno, lo que viene a continuación con Michael Keaton caminando semidesnudo por las calles de Nueva York es otra cosa completamente brillante. La batería extradiegética entremezclándose con los tambores de la calle, el caos apoderándose de la escenografía y toda la vergüenza escénica representada en un solo plano. Iñárritu, simplemente eres
Dios. Para concluir toda esta reflexión acerca del film, también quería reparar en la visión que tiene el director del arte en general con la estructura de su película. Todo el esquema de la misma se basa en el ensayo general de la obra, que por cierto es una adaptación a teatro de un cuento de Raymond Carver, What We Talk About When We Talk About Love. ¿Qué? ¿Que por qué os suena el nombre del autor? Ah, sí, porque de ese autor es la cita del principio de la película. Como iba diciendo, el esquema de la película se asienta sobre la obra de teatro, con ciertas actuaciones preliminares para pulir escenas junto con las reacciones del público. Y cada actuación es diferente. El alma del guión de esta película se basa en cómo el arte nos cambia y en cómo nosotros cambiamos al arte. Cómo en esa fusión sufrimos una metamorfosis, tanto la obra como el protagonista, hasta llevar a ambos a su catarsis. En cómo nos desmontamos con su verdad y crudeza, y cómo eso destroza a Regan, hasta el punto de que el caos que permanece en su vida, que se provoca a sí mismo, cambia la obra y cambia su destino. La repetición, el bucle ensayo-error, es el adhesivo que construye el desarrollo de un Regan que, en su última representación, cambia y da por fin el paso de quitarse la vida. Y esto es precisamente lo que quería la crítica. Verdad. La escena previa al suicidio explica el final de la película, aunque el mismo sea ambiguo. Charlando con su exmujer, después de un buen primer acto, este le confiesa que intentó suicidarse unos años atrás. Se intentó ahogar en el mar, pero al hacerlo se encontró con un montón de medusas, hecho que le hizo salir inmediatamente del agua como una especie de intervención divina o una simple casualidad irónica. De hecho, esa es la razón de por qué aparecen esas medusas muertas en el primer plano de la película, durante un milisegundo. El caso es que después de esta conversación, que es un grito de auxilio, su mujer no muestra un mínimo grado de empatía por lo que le está contando. Incluso parece que se lo toma con cierto escepticismo. Carga una pistola real y se dirige a interpretar su parte. De camino al escenario, ve la representación literal de esa batería que no para de sonar en la película, que no para de sonar dentro de su cabeza. Ese ruido feroz que no para una y otra vez de estresarle, como una mosca en la oreja. Y cargándose el guión de su propia obra, Regan se dirige al público con una pistola real apuntándole a la cabeza, en un último intento desesperado porque alguien le detenga. Pero nadie lo hace. Delante de él solo hay silencio, y por primera vez ese silencio es dulce, y recogiendo esa calma en mitad de la tempestad que es su vida, que es su obra, se suicida. Lo que pasa a continuación parece una especie de ensoñación que le transita levemente hacia su muerte. El meteorito a punto de estallar, un gran grupo de tamborileros coloridos haciendo un último gran redoble, y en medio una orgía de símbolos pop, de esa cultura que tanto ha rechazado Regan para hacer verdadero arte. Spider-Man, un hot dog, la Estatua de la Libertad, Iron Man, un Transformer, imágenes icónicas que pertenecen a la cultura basura, encima de un escenario en el que Regan quería convertirse en un auténtico artista. Una luz sobre lo que parece un soporte microfonado se nos muestra en un contrapicado, magnificándola, y con las sombras del escenario parece ser coronada. Esa misma luz la vemos también en el camerino de Regan, súper intensa, simbolizando esa famosa luz al final del túnel, el paso a la otra vida. Y echamos un último vistazo a esas medusas que le arrebataron la libertad para quitarse la vida. Esas medusas que ahora son Regan, comidas por las gaviotas, por esos carroñeros que se alimentan de él. Ese símbolo que representa el dualismo entre lo irónico y lo celestial. Esa ambigüedad en la que no para de detenerse Iñárritu, entre la fantasía y la realidad, entre lo mágico y lo mundano. Y Regan despierta y su obra ha sido un éxito. Es amado. Ha creado una nueva corriente. Ha logrado ser querido, todo lo que ha ansiado en su vida. Con la cara deshecha y una máscara que le recuerda extrañamente a la de su alter ego, Birdman, que sigue acechando, pero en silencio, sin baterías que hagan ruido, y aceptando esa verdad, después de que su hija le traiga flores, y todo parezca estúpidamente solucionado, Regan se arroja por la ventana para volar con los pájaros. Este final, como el propio Iñárritu ha señalado, es interpretable. Puedes creer que ha muerto, o que ha vivido. Yo lo veo como una alegoría a todo lo que ha intentado hacer Regan en la película. Ser libre. Él creía que lo único que ansiaba era ser querido y admirado, pero siempre ha vivido encarcelado por su alter ego, sus malas relaciones, sus problemas con el alcohol, sus episodios maníacos. Hasta su propia obra se convierte en su cárcel. Y cuando toma por fin la decisión de quitarse la vida y culminar su obra, sobrevive.
La propia vida le da una segunda oportunidad, como cuando ocurrió lo de las medusas, pero él quiere lograr su libertad, y la forma en la que lo consigue es arrojándose por la ventana y echando a volar. Su hija echa una última mirada al cielo sonriendo, como si de verdad lo hubiera hecho, y se haya estampado contra el suelo o volado sobre los rascacielos de Manhattan, o esto sea una ensoñación mientras se está desangrando después de meterse el tiro en el escenario, la realidad es que se ha liberado y se ha ido para volar, se ha ido para ser Birdman, una última vez y para siempre. Y ese pequeño oasis de realismo mágico, en medio de una realidad tan gris y reminiscente al mito de Sísifo, es lo que cierra Birdman, una obra maestra tanto en guión como en dirección. Hasta aquí hemos llegado. Birdman es una maravilla y llevaba muchos años queriendo hacerle vídeo. Además, también quería aprovechar para desarrollar mi concepto del plano multisecuencial, que llevo ya desarrollándolo unos cuantos años, y comprobar si es posible que alguna academia que no le dé mal éxito lo incorporara en su glosario cinematográfico. Todo lo que sea aportar al medio con nuevas herramientas y definiciones y esté en mi mano, lo haré. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de dar a like, compartidlo con vuestros familiares y amigos y evidentemente suscribíos si aún no lo habéis hecho. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.